Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Tras reconocer que cometió graves errores y volver a pedir perdón, renunció el hasta ahora presidente de la región de Valencia en España, Carlos Mazón. Esto 5 días después del primer aniversario de la Dana, que devastó la zona y dejó 229 fallecidos. Las autoridades israelíes detuvieron esta madrugada a la exjefa jurídica del ejército israelí, Yifat Tomer Yerushalmi, quien confesó haber filtrado el video en el que reservistas en prisión torturan y abusan de un detenido palestino. Esto al tiempo que se conoció que el hombre de las imágenes fue devuelto a Gaza sin testificar. Tenemos reporte. En Afganistán, al menos 20 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 6,3 que golpeó el domingo el norte del país y dejó varias regiones sin electricidad. Esto solo 2 meses después de otro movimiento telúrico que dejó más de 2.000 fallecidos. Con nuestro invitado del día analizamos si el Partido Demócrata tendrá que virar hacia su ala más progresista o mantenerse con el establishment de cara a las elecciones de medio mandato del próximo año e incluso a las presidenciales de 2028. El movimiento político enfrenta una prueba de fuego este martes con los comicios a la alcaldía de Nueva York y con su candidato Zoran Mamdani, del ala más progresista, como favorito. Comenzamos en España porque tras 1 año y 5 días de la Dana que devastó a Valencia, el presidente regional Carlos Mazón presentó su renuncia. Una dimisión exigida desde la catástrofe cuyo impacto, según los ciudadanos y la oposición, pudo mitigarse si las autoridades hubieran lanzado las alertas a tiempo. Mazón volvió a reconocer errores y a pedir perdón, pero al tiempo lanzó parte de la responsabilidad al gobierno del presidente Pedro Sánchez, que dijo lo dejó solo por estrategia política. William Gassó nos amplía. Una decisión esperada desde hace largo tiempo por las familias de víctimas llegó este lunes. Carlos Mazón renunció a su cargo de presidente de la Generalitat de Valencia 1 año después de la tragedia de la Dana. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, pero ya no puedo más. El catastrófico evento climático dejó 229 muertos, mientras la ciudadanía ha considerado a Mazón como responsable de la gestión del desastre. En especial cuestiona el retraso con el que la población fue avisada sobre la gravedad del temporal. Una mejor reactividad hubiera podido salvar vidas, denuncian las familias de las víctimas que estaban pidiendo su dimisión desde hace 1 año. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas, afirmó que seguirá luchando para que Mazón sea judicializado. En Aldaya, municipio más afectado por la tragedia, los habitantes también piden justicia. Yo creo que tendría que haber dimitido hace ya mucho tiempo. Lo he visto una maniobra así desesperada a última hora y además veo como que echaba las culpas hacia afuera. Que la dimisión está muy bien, pero que tienen que hacer justicia, porque las muertes pues están ahí. Mientras Mazón mantenga su puesto de diputado y preserve su aforamiento, solo podría ser procesado por el Tribunal Superior de Valencia. Por otro lado, el renunciante no convocó a elecciones anticipadas, sino que pidió a la mayoría del Partido Popular y de Vox a que estos sean los que elijan un nuevo presidente. Continuamos en España porque durante la primera jornada del juicio en su contra, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se declaró inocente de los delitos que se le imputan en un proceso por la presunta filtración de información sobre una investigación por fraude a la Hacienda en contra de Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El proceso irá hasta el 13 de noviembre y busca determinar si García Ortiz filtró un correo en el que González Amador proponía un pacto al fiscal y reconocía que había cometido 2 delitos contra Hacienda buscando una rebaja en la condena.
Cambiamos de tema, vamos a Israel porque las autoridades forenses del país confirmaron que los restos recibidos el domingo de manos de Hamás a través de la Cruz Roja pertenecen a otros 3 rehenes que el grupo islamista mantenía en la Franja de Gaza. Se trata de 3 soldados que fueron asesinados en el ataque del 7 de octubre de 2023. A su vez, Tel Aviv entregó los cuerpos de otros 45 palestinos, lo que eleva a 270 el número de restos que Israel ha devuelto como parte del acuerdo de cese el fuego. También en Israel, la exabogada general militar Yifat Tomer Yerushalmi permanecerá bajo arresto hasta este miércoles junto al exfiscal militar en jefe, el coronel Matan Solomosh, luego de ser detenidos bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración de imágenes que supuestamente muestran el abuso de un prisionero palestino en el campo de detención desde Teiman el año pasado. Este lunes se informó que el palestino en cuestión fue devuelto a Gaza sin testificar. Nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos amplía desde Jerusalén. El rostro de Yifat Tomer ocupa las portadas israelíes. Hasta el viernes era la abogada general del ejército, pero ahora pasará 3 días detenida y está bajo investigación por aprobar filtrar un vídeo desde Teimán, conocido como Cárcel de los Horrores o el Guantánamo israelí. Este vídeo, emitido por Canal 12, permitió en julio de 2024 conocer el abuso sexual y las torturas que había sufrido un palestino de Gaza por parte de varios guardias. Entonces llegó a movilizar a políticos, ciudadanos de extrema derecha que atacaron desde Teimán y otra base militar en defensa de estos soldados. Y hoy la paradoja es que la investigación no se centra en ellos, no se saben sus nombres, no están bajo ninguna restricción legal, mientras que el caso persigue la filtración y la abogada, de forma declarada, es objeto de un linchamiento mediático y político. Netanyahu ha dicho que la filtración es el ataque propagandístico más severo contra Israel. Su ministro de Defensa dijo que se asegurará de que se haga justicia contra quienes difamaron a los soldados. Son decenas los mensajes que amenazan a esta exabogada y aprovechan también para cargar contra la fiscal general del Estado. Está en la mira del gobierno y del Likud de Netanyahu desde hace tiempo y la culpan de la desaparición de Yifat Tomer. Anoche, por unas horas, no se encontraba a esta exabogada militar. Hubo una gran búsqueda policial, se sabe que dejó una nota escrita, pero la policía sospecha de un montaje para tirar su teléfono al mar. Tanto ella como el fiscal jefe militar estarán en prisión preventiva hasta el miércoles por, cito textual, el peligro que representan y el temor a que puedan interferir en el caso, pues no solo se les acusa de la filtración, sino de falsear la investigación interna sobre el vídeo. En Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte del país este lunes. El movimiento telúrico provocó al menos 20 muertos y cientos de heridos, pero el balance sigue siendo provisional. Un nuevo golpe para esta nación asiática ya afectada por un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas a finales de agosto. En la plaza de la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, los habitantes constatan los daños. Esta joya del siglo XV, con sus brillantes azulejos, ha quedado severamente dañada por el terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el norte de Afganistán, cerca de la ciudad de Holm. El temblor se sintió hasta en la capital, Kabul. La catástrofe ha causado numerosas víctimas. Según el Ministerio de Defensa afgano, los equipos militares y de ayuda de emergencia llegaron a la zona y han empezado las operaciones de rescate. Según los primeros informes, unas 320 personas resultaron heridas y se confirmaron más de 20 muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital. Los equipos de rescate siguen trabajando y es probable que estas cifras cambien. Los equipos médicos han llegado a la zona afectada y, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, todos los hospitales de los alrededores han recibido la orden de estar preparados para recibir a más pacientes. El sismo ocurre solo unos meses después de uno de los terremotos más mortíferos de la historia de Afganistán. En agosto, un temblor de magnitud 6 causó la muerte de más de 2.200 personas y destruyó cerca de 7.000 viviendas en el este del país, según las autoridades afganas. Los talibanes, que volvieron al poder en 2021, fueron muy criticados por la falta de ayuda y la lentitud de los servicios de rescate. Afganistán es un país especialmente vulnerable a los terremotos, ya que se encuentra ubicado sobre 2 fallas tectónicas activas.
Samia Suluhu Hassan fue investida este lunes como presidenta de Tanzania tras su triunfo electoral en los polémicos comicios del 29 de octubre, en el marco de los cuales se registraron violentas protestas y murieron al menos 150 personas según las autoridades. Sin embargo, la oposición denuncia casi 800 muertos. La mandataria juró el cargo para un periodo de gobierno de 5 años. Los detalles en el siguiente informe de El Mariángulo. Samia Suluhu Hassan juró como presidenta de Tanzania. En el acto de investidura que se cumplió en la base militar de Chamwino, ubicada en Dodoma, la capital administrativa de esta nación africana, la mandataria de 65 años aseguró que continuará con su llamada filosofía de las 4 Rs: reconciliación, resiliencia, reformas y reconstrucción, la cual implementa desde su llegada al poder en 2021, tras la muerte de su predecesor en el cargo, John Magufuli. Yo, Samia Suluhu Hassan, juro que seré fiel a la Unión Democrática de Tanzania y que perseveraré, protegeré y lucharé por la Constitución de la República Unida de Tanzania, tal como lo estipula la ley. El triunfo electoral de la mandataria se dio con cerca del 98% de los votos a favor. En marzo de 2021, cuando pasó de ser vicepresidenta a jefa de gobierno, reconoció el legado de Magufuli. Tuve la suerte de ser vicepresidenta de Magufuli. Era un líder que nunca se cansaba de enseñar y de predicar con el ejemplo. Me enseñó mucho, fue mi mentor y me preparó adecuadamente. En medio de los polémicos comicios, se desencadenaron violentas protestas en todo el país. Su contienda en las urnas fue solo contra candidatos de partidos minoritarios, luego de que sus principales rivales de los 2 partidos de la oposición resultaran descalificados. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mantenido ambiguo sobre si planea ataques dentro de Venezuela. Desde hace meses, Washington ha desplegado unidades militares en el Caribe mientras lleva a cabo ataques contra lo que dice son embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas. El despliegue en la región es el mayor en décadas, mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Trump busca un cambio de régimen. El domingo, el republicano aseguró que Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela. Veamos. Desde el Air Force One, preguntas sin respuesta. ¿Dará a Estados Unidos luz verde a los ataques contra Venezuela? ¿Y planea Donald Trump derrocar a Nicolás Maduro? En declaraciones durante un vuelo de Florida a Washington, Trump se mantuvo ambiguo sobre cualquier plan de ataque. Hay planes de ataque en el futuro. ¿Cómo podría responder a una pregunta como esa? ¿Hay planes para un ataque contra Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría a todos ustedes? Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo más de una docena de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en lo que dice ser una misión contra el narcotráfico y el terrorismo, pero aún no ha dado pruebas de que los barcos fueran una amenaza. También ha enviado buques de guerra a la región, lo que ha suscitado dudas sobre los planes de la Casa Blanca. El domingo, en una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS, Trump negó que esté pensando en entrar en una guerra con Venezuela. ¿Se trata de detener el narcotráfico o se trata de deshacerse del presidente Maduro? No, se trata de muchas cosas. Este es un país que ha permitido que sus prisiones se vacíen en nuestro país. Para mí, eso sería casi lo más importante. En lo que respecta a Venezuela en particular, ¿los días de Maduro como presidente están contados? Yo diría que sí, creo que sí. Para Maduro, los motivos de Estados Unidos son claros. El mandatario afirma habitualmente que Estados Unidos quiere derrocarlo. Y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la 4ª reserva de gas del mundo. Maduro, en el poder desde 2013, no es ajeno a las críticas de la oposición y la disidencia. En medio de la escalada con Estados Unidos, ha movilizado a las tropas venezolanas al tiempo que sigue beneficiándose del apoyo militar de países como Rusia, Irán y Cuba.
El director del Centro de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el doctor George Titmarsh, renunció sorpresivamente el domingo, luego de que funcionarios federales comenzaran a revisar lo que un portavoz del gobierno calificó de serias preocupaciones sobre su conducta personal. El viernes, el funcionario había sido suspendido del cargo y la dimisión se produjo el mismo día en que una farmacéutica vinculada a uno de los ex socios comerciales de Titmarsh presentó una demanda alegando que hizo declaraciones falsas y difamatorias durante su tiempo en la FDA. El texto alega que Titmarsh utilizó su cargo en la FDA para llevar a cabo una vieja venganza personal contra el presidente del Consejo de Administración de Aurinia Pharmaceuticals. Brasil se prepara para la COP30 en Belém, pero la tragedia del 28 de octubre en Río de Janeiro, donde una mega operación policial en las favelas dejó más de 130 muertos, enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de la violencia urbana. ¿Está la capital paraense lista para recibir a líderes mundiales en medio de estos riesgos? Samuel Salgado Castro tiene los detalles. A solo días de la edición número 30 de la COP, la principal convención de la ONU sobre cambio climático, la ciudad de Belém no puede permitirse errores. Con 40.000 visitantes esperados, incluyendo decenas de jefes de Estado, la ciudad amazónica acelera preparativos en seguridad con el recuerdo vivo de la trágica operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, en la que murieron más de 130 personas. El fantasma de Río acecha. Belém, con sus periferias expuestas al narcotráfico amazónico, invierte miles de millones de reales en sistemas de vigilancia expandida, patrullajes preventivos en ríos como el Guamá y entrenamientos para emergencias, como el rescate de rehenes dirigido por el Batallón de Élite de Operaciones Especiales de la Policía y un simulacro de atentado con bomba en un centro comercial coordinado por el Comando Militar del Norte. Todo el país se ha movilizado por la COP30. La Fuerza Aérea, por ejemplo, recibió a 1.000 militares procedentes de diversas partes de Brasil. Pero el crimen organizado no es la única amenaza para el evento. Los elevados precios de la vivienda en esta ciudad han sembrado la incertidumbre en los últimos meses sobre el nivel de participación. Líderes como el presidente austriaco Alexander Van der Bellen no asistirán a la COP30 debido a la logística asociada. Los organizadores trabajan para convertir cruceros, iglesias e incluso moteles de paso en alojamientos temporales para paliar la escasez. A pesar de las dificultades, Brasil espera que la ubicación de Belém, al borde de la selva tropical, contribuya a centrar la atención en las amenazas que enfrenta uno de los ecosistemas más vitales del mundo. Continuamos con nuestro invitado del día. Este martes, Nueva York elige alcalde y los estados de Virginia y Nueva Jersey gobernador. En Nueva York, bastión demócrata, el partido enfrenta una prueba de fuego con su candidato Zohran Mamdani del ala más progresista y Andrew Cuomo, que tras perder las primarias del movimiento político se presentó como independiente. Es justamente esta elección la que determinaría si los demócratas deben abrazar un mayor progresismo o mantenerse con el establishment. Para analizar el panorama, conectamos con Luis Montes, él es estratega demócrata y consultor político internacional. Yo le doy la bienvenida a France 24. ¿Qué significado tiene para el partido estas elecciones en Nueva York? Buenas tardes, Valentina. Bueno, es importante, ¿verdad?, lo que se viene. Varios puntos. Uno, sí, ¿verdad?, esto podría entenderse como un giro a la izquierda por parte del partido a la elección de Mamdani. No obstante, hay que también ser cautelosos y saber que un ejercicio como el que se está dando en la ciudad de Nueva York es precisamente, ¿verdad?, particular a esta jurisdicción. Esto no creo que sea un ejercicio, no creo que pueda ser un ejemplo que pueda ser replicado en otras partes de Estados Unidos, dado que la demografía en la ciudad de Nueva York, dadas las condiciones económicas en la ciudad de Nueva York, muchos de los factores no aplican en otras regiones. Y creo que en ese sentido, creer o deducir que la elección de Mamdani ¿verdad?, va a ser básicamente algo que se pueda replicar en otras partes de Estados Unidos. Por el contrario, creo que si el Partido Demócrata quiere volver competitivo en muchas de las áreas donde hemos perdido considerablemente terreno, debemos de
moderarnos y lejos de tirarnos, ¿verdad?, a la línea de Mamdani, tenemos que volver sobre todo al centro. Pero de alguna manera lo que está ocurriendo con este llamado socialdemócrata que es nacido en Uganda, nacionalizado estadounidense, que es favorito por lo menos en esta contienda, de alguna manera muestra que el establishment demócrata ya no está convenciendo al electorado. Sí, no, definitivamente tenemos un problema de comunicación y de mensaje, Valentina, eso no hay que negarlo, ¿verdad? Eso creo que el primer paso para la solución de esto es reconocer el verdadero problema que tenemos, que es no estamos conectando, estamos, ¿verdad? De una manera nos hemos convertido en un partido que habla o que se defiende más que todo, porque en realidad no hablamos de cuestiones sociales en lugar de estar hablando de cuestiones económicas, que son tan importantes. La inflación no ha bajado en Estados Unidos, el desempleo está ¿verdad?, alto, la gente está teniendo bastante dificultad al tratar de buscar nuevos empleos y todo esto, además, las políticas arancelarias son precisamente políticas proteccionistas. Tanto como podamos, ¿verdad?, cuando se hace la comparación entre Donald Trump, la política populista de Donald Trump y la política populista de Mamdani, hay muchos puntos de coincidencia, ¿verdad?, que lo que indica es básicamente el estado del electorado referente a, ¿verdad?, a estas políticas asistencialistas, a estas políticas proteccionistas, que es lo que buscan, porque eso es lo que precisamente se puede concluir al ver las dos plataformas, que si bien en términos de nomenclatura, en términos de taxonomía, quizás tengan nombres diferentes, pero a la larga, ¿verdad?, si se ve, ¿verdad?, en términos económicos, es precisamente son medidas proteccionistas que están promoviendo y populistas, ¿verdad?, que están proponiendo precisamente ambos candidatos en aparente dos extremos diferentes del espectro político. Bueno, parte del éxito de esta campaña de Mamdani tiene que ver con esa justamente campaña digital que lanzó, con estas propuestas consideradas radicales. Usted lo compara de alguna manera con Donald Trump en su momento, que son con temas como el costo de la vida, alimentación, trabajo. ¿De alguna manera son estas campañas digitales la forma de convencer a nuevas generaciones? Si bien, Valentina, yo he criticado, ¿verdad?, sin ninguna apología este socialismo promovido por Mamdani, creo que como demócratas tenemos mucho que aprender sobre la manera como él ha comunicado. Y cómo él ha logrado convencer a gente y cómo él ha logrado revertir básicamente esta base electoral. Normalmente en Estados Unidos las personas de 45 años o más son los que suelen votar en mayores números en elecciones. En la primaria no fue así el caso. La generación Z y los millennials fueron los que más votaron en esta elección y por la tendencia en los últimos 4 días de la votación temprana pareciera que van a ser nuevamente estas generaciones más jóvenes las que van a votar por números, lo que, ¿verdad?, nos deja una enseñanza bastante fuerte al Partido Demócrata y creo que cualquier persona que le gusta la política y que ¿verdad?, precisamente la sigue, es la manera como ha comunicado, la manera como ha hecho uso de las redes sociales, la manera como, ¿verdad?, pareciese que es sin un script, ¿verdad?, cómo él está funcionando. Y creo que esa percepción de naturalidad, esa percepción de salir del formato histórico, político, creo que es lo que le ha dado esa facilidad para conectar con el votante. De alguna manera usted nos decía en la primera respuesta que abogaba por algo no tan extremista, si lo podemos decir de esa manera, algo más moderado, esa era la palabra moderación. Pero de alguna manera, ¿cómo podemos decir que se puede enfrentar el movimiento MAGA? ¿Cómo pueden los demócratas enfrentar al movimiento MAGA con esa moderación? ¿Es justamente ese el éxito? Yo creo que la gente al final del día, y vamos a ver, por ejemplo, en las elecciones de Virginia, ¿verdad? Si bien se le pone mucha atención a la elección de la ciudad de Nueva York, que nuevamente yo creo que es si Manhattan es una isla, la ciudad de Nueva York, ¿verdad?, Manhattan y los 4 boroughs es una isla en Estados Unidos. Esto no se puede replicar, pero va a ser interesante ver, por ejemplo, el mensaje, cómo está replicándose en las elecciones, por ejemplo, como Virginia, ¿verdad?, donde es un estado clave, es un estado morado. Y en Nueva Jersey, donde ¿verdad?, estaba, ¿verdad?, el candidato republicano a un par de puntos hace un par de semanas y ahora con un mensaje ¿verdad?, que ha resonado
más con los votantes, es precisamente se le ha logrado dar la vuelta a esta elección y aparentemente hay, ¿verdad?, un margen más abultado a favor de la demócrata. Entonces creo que eso va a ser interesante. Ver, yo siempre digo, ¿verdad?, volver a los años donde, por ejemplo, en la época de Clinton, en la misma época de Obama, si bien hablábamos de temas económicos, hablábamos de lo importante, ¿verdad?, de lo que él resuelve los problemas de la gente, en lugar de estar hablando en campañas, ¿verdad?, o asuntos culturales que a la larga simplemente a personas, ¿verdad?, a grupos demográficos como las minorías, como los latinos, los musulmanes, los asiáticos, los mismos afroamericanos, no son temas que mueven a la gente. Al contrario, son temas que especialmente a una generación, ¿verdad?, mayor que la mía, le generan roncha. Bueno, sabemos que esta es la primera elección en Estados Unidos desde la debacle demócrata del año pasado. ¿De alguna manera puede ser considerada también un sondeo a la gestión de Donald Trump? Definitivamente, esto es una antesala de lo que se viene en las elecciones de medio término, ¿verdad? Se logra entender que esta normalmente es, preparándose. Hay que ver en el contexto que se está dando durante más de 35 días de cierre de gobierno. Estamos viendo las políticas arancelarias, estamos viendo la inflación, estamos viendo el desempleo y el potencial incremento a las primas de seguro de salud, no solo en estados azules, precisamente la mayor cantidad de salto se va a dar en estados rojos, donde ¿verdad?, habría una oportunidad para candidatos demócratas moderados, ¿verdad?, que puedan precisamente capitalizar en ese ambiente o ese clima, ¿verdad?, que se está dando en contra ya, y hemos visto la desaprobación que tiene, el alto grado de desaprobación que tiene Trump en términos económicos y en términos de salud, precisamente entrando ya a la recta final de las elecciones de medio término, que van a ser en noviembre del 2026. Entonces, justamente le pregunto, ¿cuál ha sido el rol de Trump en estas campañas a las gobernaciones, especialmente en Virginia, que es vecina de Washington, D.C., pues que también es bastión demócrata? Sí, bueno, ha sido completamente, ¿verdad?, no ha aparecido. Hemos visto, por ejemplo, cómo el día, este fin de semana pasado, el presidente Obama ha estado presente, ¿verdad?, de hecho, en rallies para la candidata gobernadora de Virginia. Trump simplemente no ha estado, lo hemos visto afuera, no se menciona, porque en estos estados, ¿verdad?, precisamente aquí en el estado de Nueva York, ¿verdad?, a pesar de que él ha dado apoyo, por ejemplo, a Eric Adams, el actual alcalde que salió de la contienda, a pesar de que el nombre de él todavía está en la boleta, le dio un apoyo tácito, ¿verdad?, a Andrew Cuomo, y que precisamente esto yo creo que podría, ¿verdad?, dificultar la elección de Andrew Cuomo como es, a pesar de que hay otros factores que la dificultan aún más, ¿verdad? Pero tanto en New Jersey como en Virginia está completamente desaparecido. Es una persona que no es popular en estas áreas y por lo tanto las campañas tienden a distanciarse, ¿verdad?, de personas como Trump, porque no, ¿verdad?, no suman a la campaña. Y en momentos ya, ¿verdad?, de campaña, quien no suma, estorba. Por último, le pregunto, si volvemos al ala más progresista de los demócratas, ¿considera usted que figuras como la de Alexandria Ocasio-Cortez podría tomar relevancia en el futuro próximo? Definitivamente va a ser bastante ruido, ¿verdad? Esto es parte de la agenda también de los medios conservadores, de darle volumen, ¿verdad? Amplificar el mensaje, tanto como yo he dicho anteriormente, Bernie Sanders, AOC y Mamdani van a ser, ¿verdad?, prominentemente puestos en muchas de las publicidades que los republicanos sacan, precisamente por eso, por ese radicalismo que ellos, ¿verdad?, que ellos pregonan. Creo que en ese sentido, lejos de ayudar a la marca demócrata a ganar adeptos, si bien pueden ser muy populares dentro de cierta base del Partido Demócrata, no creo que sea, ¿verdad?, que sean de ayuda en áreas donde los demócratas tenemos que ganar terreno. Y ahí
precisamente no va a ser. El partido de por sí en la última década es percibido como muy liberal y dándole volumen a estas personas, saben los medios conservadores que esto precisamente es contraproducente para la marca demócrata. Y eso es lo que hacen. Es parte del juego, ¿verdad? Hay que entenderlo. Yo creo que los demócratas harían bien también en bajarle el volumen a ellos. Pues Luis, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias, Valentina. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.